Word of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y dice así: And it says like this. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. For I reckon that the suffering of his present time are not worthy to be compared with the glory which all be revealed in us. Oramos. Padre, esta palabra es tuya y es para nosotros. La recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el apóstol Pablo que todo cristiano aquí en el planeta Tierra vamos a padecer tribulaciones. Peter says that everybody on this earth, we are going to suffer some kind of stuff. Pablo dice que no hay ningún hombre en la tierra que no vaya a padecer circunstancias adversas. Peter said that there is no one on earth that is not going to go through hard times. El mundo sin Cristo, This world without God, es alarmante ver la cantidad de suicidios en esta nación que están ocurriendo a diario. it's so hard to see how many people suicide themselves daily. Yo personalmente he asistido a personas que han intentado suicidarse. Me personally, I have worked with some people who has tried to kill themselves. Pero la palabra del Señor nos dice But the Word of God says que nosotros como iglesia tenemos el Espíritu Santo de Dios. that as church, we have the Holy Spirit of God. Y el Espíritu Santo de Dios nos consuela y nos fortalece en los momentos de dificultad. And the Holy Spirit of God is there to help us out to get through the hard times. Y aunque quizás estemos pasando por tiempos duros, And even though we might be going through hard times, nada de lo que vamos a pasar aquí en la tierra nothing that we're going to suffer here on earth es comparable can compare con lo que el Señor tiene preparado para con nosotros allá en los cielos. for what God has prepared to us in heaven. Un buen cristiano tiene que mentalizarse And good Christians have to really think about it. que el Señor mismo dijo que es necesario The guys say that it's necessary que a través de muchas tribulaciones that even though we go through hard times, entremos al reino de los we cielos. have to go to heaven. Por lo tanto, que nada de lo que estemos pasando nos encorve, So nothing that is we going through is make us curve. sino que mantengamos una actitud He wants us to have an attitude de un buen cristiano. of a good Christian. ¿Cuántos dicen amén? How many of you guys say amen? Leo San Lucas capítulo 13, verso 10 Luke 13:10 y 11 dice: and 11. enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 13, verso 10. Podemos ver que nuestro Señor Jesucristo dice que esta mujer tenía un problema tan grande que no se podía enderezar. On Luke 13:10 says that this woman had a big problem that she could not walk straight. Esta mujer había pasado 18 años enferma. This woman suffered for 18 years. El problema que ella tenía era un espíritu de enfermedad, dice la Biblia. The problem that she had, it was the spirit of sickness. Y esta mujer caminaba así, miren, And this woman would walk like this por 18 for años, 18 years. encorvada. How do you say when you walk? Caminaba inclinada. She would walk bending down. Pero dice la Biblia que nada podía enderezar a esta mujer. But the Bible says that nothing will make this woman to walk straight. Yo personalmente he visto gente encorvada a algo que le está pasando. Me personally, I have seen people like this woman for things that are going through in their lives. Pregúntese usted mismo hoy, Ask yourself today, ¿hay algo que me está encorvando?
Is there something that it makes you feel like this woman that walked just looking down? ¿Hay algo que me está quitando la paz? Is there something that is taking my peace away? ¿Hay algo que me está quitando el gozo de seguir a Jesús? Is there something that is preventing me to wreak good sides in the name of Jesus? Comencé con gozo, I started with happiness, pero el gozo se me ha ido. but the happiness is gone. Déjeme decirle que todo eso puede cambiar. Let me tell you that all of that can change. Pero para que eso cambie, But in order for that to change, necesitamos un encuentro cada día con Jesús. we need to talk to God every day. El día de ayer, estuve en un funeral. Day before yesterday, I assisted a funeral. Yo había trabajado con ese hombre el año pasado. I worked with that guy last year. Él tenía como 14 casas en la ciudad He had like about 14 homes in the city y muchos otros and bienes. so many other stuff. Y él me decía, And he used to tell me, cuando yo esté bien anciano que ya no pueda trabajar, when I get very, very old that I'm not able to work anymore, voy a vender casa por casa I'm going to sell each home y me voy a ir de vacaciones a pasear. and I'm going to go on vacations Y voy a vivir la vida tranquila. and I'm going to live a peaceful life. Él murió de un paro cardíaco He died of a heart attack a los 53 when he años. was 53 years old. Todo quedó He left everything aquí en la tierra. in this earth. Todo lo que el hombre haga aquí en la tierra, déjeme decirle, Everything that you do on this earth, let me tell you, aquí va a quedar. is going to stay here. Pero hay algo que nos vamos a llevar. But there is something that we're going to Hay, take with us. hay algo que nadie se lo va a poder arrebatar a usted ni a mí. But there is something that no one can take away from you and me. Y es el gozo que el Espíritu Santo da a nuestras vidas. And it's the happiness that the Holy Spirit gives to our lives. Vivimos con gozo aquí en la tierra en Cristo. We live happy here on earth with God. Y el día que partamos de este cuerpo, And the day that we leave this body, llegaremos con gozo también allá a los we're cielos. going to go to heaven and we're going to be happy. ¿Cuántos dicen amén a ello? You say amen. Es la confianza del cristiano. That's the faith that the Christians should have. Esta mujer dice la Biblia que vivía encorvada por 18 años. This woman says in the Bible that she used to live curved for 18 years. Brevemente le voy a describir otros puntos de otros hombres que sufrieron. I'm going to tell you something about all the guys that suffered. Uno de ellos fue el paralítico de Bethesda. One of them was a guy that was disabled. 38 años enfermo. 30 years that he was sick. Nadie lo podía ayudar. No one could help him. Porque dice la Biblia que un ángel descendía del cielo al estanque. Because it says that it was an angel who will come from heaven. Y el primero que llegaba a las aguas quedaba sano. And the first one that will come to the waters will cure. Pero todos le ganaban a él. But everybody will win this guy because he couldn't walk. Y un día el Señor lo vio y le dice, este hombre ya tiene mucho tiempo de estar enfermo. And one day God saw this guy and he said, this guy has been sick for too many years. Y le dijo, ¿quieres ser sano? And he asked him, do you want to be cured? Y el hombre le dije al Señor, es que cuando yo intento llegar, todos me ganan. But the guy said, well, every time I try to get there, everyone wins me. Y el Señor simplemente le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. And God told him, get up and walk. Lo que el tiempo no pudo hacer, For whatever reason, the time couldn't. Jesús lo hizo Jesus did it en un momento específico. in a specific time. A este hombre lo había encorvado por 38 años esta enfermedad. This guy wasn't able to walk for 38 years. Yo vengo a decirle a usted hoy, I come to tell por you, medio de la palabra, and then using the word God, que no importa el tiempo que haya estado sufriendo o padeciendo cualquier situación, that it doesn't matter how long you have been suffering, Dios puede cambiar la situación en un abrir y cerrar de ojos. God can change the situation and open up their eyes. Los discípulos en la tempestad, The disciples in the hard times, Jesús lo manda y le dice, pasemos al otro lado. God asked them to, let's go to the other side. Pero mientras iban en la barca, But when they were there en la lancha, barco, in the boat, una tempestad se levantó. there was the sea, the tempest that came. Y ellos dijeron, And they say, ¿será que Jesús quiere que muramos aquí? could it be that God wants us to die over here? Hay gente que dice, ¿será que el Señor sabe que yo estoy enfermo? There's people that say, could it be that God knows that I am sick? ¿Será que el Señor sabe que yo estoy pasando por este problema?
Can be that God knows that I'm going through this hard problem. Hay gente que se ha acercado a mí y me dice, There's people that has come to me and they tell me, hermano, si Dios supiera lo que yo estoy pasando. God, brother, if God will only know what I'm going through. Déjeme decirle, es la pregunta más insensata que alguien puede hacer. Let me tell you, that's the O sin lógica, que no tiene lógica esa pregunta. question doesn't have any logic for people to ask. Porque Dios es el que nos dio la vida Because God is the one that gave us life. y Él conoce tanto lo externo como lo interno de He nosotros. knows everything inside of us and outside of us. ¿Usted sabía que aún ni usted y yo nos conocemos nuestros corazones? Do you know that none of us even know our heart? Pero Él sí lo conoce. That He does. Por lo tanto, el que dio la vida, Él sabe lo que estamos pasando. The one who gave us life, He knows everything that we're going through. Se levantó la tempestad. Creyeron que iban a morir ahí. Jesús iba en la barca con ellos. The tornado came up and they thought they were going to die there, but Jesus was there with them. Una pregunta. Can I ask you a question? ¿Va Jesús con nosotros? Is God walking with us? Si esa barca no se hundió porque Jesús, cuando lo despertaron los discípulos, Jesús iba bien tranquilo durmiendo en la barca. That boat did not sink in because when the disciples woke up God, He was sleeping in the boat. Cuando nació nuestro niño, When my child was born, estuvimos 42 días en el hospital con él ingresado. we were 42 days at the hospital with him. Mientras estábamos en el hospital, mi esposa la llevo de emergencia porque se me enferma también ahí. While we were there, we were childs, I took my wife to the emergency room because she got sick while we were waiting. Llegando a la casa, When we came back home, semanas después, a couple weeks after, me operan a mí también. I had to have a surgery. Y yo dije, wow, Señor, And I said, wow, God, ¿qué estará pasando aquí? what's going on over here? Cuando una adversidad llega, a veces llegan hasta por 3. When something bad comes to you, sometimes you get them like all 3 in a row. Pero no son comparables con las victorias que estamos teniendo en Cristo Jesús. But we cannot compare that with all the victories that we have in the name of Jesus. Porque aunque quizás estamos siendo atribulados, Because even though we're going through hard times, Dios lleva sus manos en el timón del barco. God is holding the wheel of the boat. No vamos a naufragar. No vamos a caer. We're not going to fall down Él nos sostiene en su mano. because He's going to hold it with His hands. Dice la Escritura The Bible says que Jesús se levanta that Jesus woke up y le dice al viento, calla y enmudece. and He said to the wind, Y la tempestad quiet and stop. se calmó. And everything, Y todos dijeron, and everyone say, ¿quién será este? who is this guy? Que aún el viento y el mar le obedecen. That even though the sea and the winds, ¿Usted sabía que los discípulos no sabían quién iba con ellos? can you believe that the disciples did not know who was in there with them? Él les dijo que era el Hijo de Dios. He told them that He was the Son of God. Pero no sabían todo lo que Él podía hacer. They did not know everything that He could have done. Nuevamente, ¿va Jesús con nosotros? Again, is God walking with us? ¿Tú sabías que Él es omnipotente, todopoderoso? Do you know He is the most powerful? Y Él puede calmar cualquier tempestad que sea. And He can stop anything that you're going through? Si sabemos que Él es el Dios todopoderoso, reconozcamos que Él puede. A la orden de Él, todo se somete a Jesús de Nazaret. If we know that He's the God who has so much power, everything that says to stop, everything will stop. Pero necesitamos conocerlo profundamente quién es Él. But we really need to know, to find out who is Him. Porque mucha gente habla de Jesús, Because a lot of people can speak about God. pero los bendecidos son aquellos que le conocen a Él. But the ones who get all the blessings are the ones that they really get to know Him. Dice la Escritura The Bible says que estaba Pedro en la prisión. that Peter was in jail. Imagínense, estaba en la prisión en este caso para ser muerto Imagine that he was in jail to be put to por death predicar el Evangelio. because he would talk about the gospel of God. Jacobo ya había sido muerto.
Jacob has already died. En ese mismo día a Pedro lo iban a sacar para cortarle su cabeza. On that same day, they were going to take Peter out to cut his head off. Pero la intervención de Dios But because God intervened, envió un ángel esa misma noche. he saw an angel the same night. Y las cadenas que Pedro tenía, las cadenas, las ataduras And I'm sorry, God, there's words that I just que can't get it right away. But the handcuffs that Peter had on that night, se rompieron ahí, they broke down there. y las puertas de hierro que también lo encerraban And the doors that also has locked them in the room, se abrieron. they were open. Pedro estaba a punto de morir. Peter was so close to die. Pero déjeme decirle que Dios va a intervenir aún en el último momento de nuestras vidas. And let me tell you, Jesus is going to be there even though in the last seconds of our lives. Diga conmigo, Dios tiene el control de mi vida. Say with me, God has the control of my life. God has control of my life. Amén. Él tiene el control de todas las cosas. He has control of all the things. Como dijo Jesús, Like Jesus said, el que cree en mí, the one that believes of me, aunque esté muerto, even if he dies, vivirá. he's gonna live. Cuando Pablo, iba para Roma, When Paul was going to Romans, Jesús le dijo, Jesus told him, así como has predicado, le dijo, en esta región, the same way that you have preached in this region, también te quiero predicando, le dijo, en Roma. I also want you to preach in Rome. Pero mientras Pablo iba para Roma en un barco, But when Paul was going to Rome in a boat, Pablo iba como prisionero, como preso en ese tiempo. he was going as a prisoner. Se levantó un huracán llamado Euroclidón. A hurricane came up named Euroclidón. Sí, así se llama. Euroclidón. Es en inglés Euroclidón. Se levantó un viento llamado Euroclidón. They had strong winds named Así dígale, Euroclidón. Dice la escritura The Bible says, que mientras iban para Roma, Pablo preso, vuelvo a repetir, well, when they were going to Rome, and I want to say, se levanta la tempestad. the hurricane came on. Ahora entiéndame esto. And now understand this. Cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, When we want to do what God wants us to do, van a haber vientos contrarios. there is going to be very strong wind. Va a haber oposición. There's going to be a lot of things that's going to try to stop. Todo buen cristiano tiene que saber eso, All good Christian has to que know va a haber oposición. that there's going to be things that are going to try to stop us. Pastor, porque ahora que vine a Cristo tengo tantos problemas. Oh, Pastor, now that I came to God, why do I have so many problems? Cuando andaba en el mundo no tenía nada de problemas y mire hoy lo que me está pasando. When I was out there, I had no problems, but look at now, everything that I'm going through. Eso quiere decir que ya no vas arrastrado por la corriente del mundo, That means that you are not following the same path of the people outside. sino que estás nadando en contra de la That corriente. means that you're swimming against the river. Por eso es que hay problemas. That's why you have so many problems. Por eso es que hay tribulaciones ahí. That's why you have so many tribulations. Ya no estamos haciendo lo que el diablo decía que hiciéramos. Because we're not doing everything that evil used to tell us to do. Ahora hacemos la voluntad de Dios. Now we do what God wants us to do. Pablo iba a predicar a Roma, pero se levantó el huracán. Paul was going to Rome, but then the hurricane came. Y dice la escritura que sopló un viento tan fuerte The Bible says that they had this very strong wind, que aún el apóstol Pablo that even though Paul, creyó he believed que iba a morir. that he was going to die. ¿Alguna vez a usted le ha pasado eso? Sometimes have you felt like that? Que ha dicho, de esta quizás no salgo. Have you said, I don't think I'm not going to come out of this one. Dios está probándote. God is trying you. ¿Hasta dónde le conoces? He wants to see how much do you know him. ¿Hasta dónde le conocemos? How much do we know him? Pero Él tiene el control en nuestras But he vidas. has the control of our lives. Dice la Biblia que después de muchos días que Pablo iba en el mar, The Bible says that after so many years that Paul was on the ocean, se dejaron llevar, dice, por la tormenta. they just let the hurricane take them. Dígale a alguien ahí, no te dejes llevar por la tormenta. Tell someone next to you, do not let the hurricane take you. El problema The problem nos puede
hundir can make us sink si nosotros se lo if permitimos. we only allow it. ¿Usted conoce la enfermedad del siglo XXI? Do you know the sickness that we go in the 21st century? La famosa depresión. The so famous called depression. ¿Sí? ¿Conoce a alguien así? Do you know someone like that? La famosa depresión. The so famous depression. La depresión puede matar a una persona. Depression can kill a person. Porque una persona que ha llegado a la depresión, Because a person that has depression hasta cierto punto es porque ha perdido la fe en Jesús. is because he or she has lost the faith in God. Ha perdido la confianza en que Dios puede hacer algo todavía They en have él. lost the trust in God that He can do something. Le pasó a Elías. It happened to Elias. Elías, después de tener una victoria en contra de Jezabel y sus profetas, Elias, after he had a victory against the prophets and y Jezabel y los profetas, Jezebel and the prophets, se metió en una cueva. he went to a cave. Pero el Señor le dijo: But God said, ¿qué estás haciendo tú ahí en esa cueva? what are you doing in that cave? Salte de ahí. Come out. Yo no te quiero metido en esa cueva. Sal de See ahí. you in that cave. Come out. Te acabo de dar una victoria con los profetas I just gave you a victory against the prophets. y te deprimiste. And then you got depressed. Como que yo cante o predique la palabra aquí It's like if me, I stand here and preach the word of God, y luego después me vaya para mi cuarto and then I go to my room y diga: and I say, Dios no me quiere. God doesn't love me. Si acabo de estar predicando que Él es amor y que Él tiene el poder. But I just preach here and say that He has power and that He is love. En tiempo bueno y tiempo malo, In the good times and bad times, creámosle a Jesús. believe in Jesus. A nivel mundial estamos siendo tentados All around the world, we are being tempted a una tercera guerra, to go to World War III. pero sabemos But we know que Dios that God, seguirá teniendo el control de todo, He's going to continue having the control of la haya o no la haya. even if there is war or no war. Dios tiene el control de todo. God has control of everything. Pablo llega a Malta, a una isla llamada Malta, Paulo gets to the island called Malta, y todavía cuando sale vivo de esa tempestad, and even though he was alive after the hurricane, lo muerde una serpiente. a snake bite him. Wow, Pablo andaba. Cualquiera pudo haber dicho: este hombre es pecador. Wow, anyone could say, oh wow, this guy is a sinner. Salió vivo del mar, He came alive from the ocean, pero la serpiente lo mató. but the snake killed him. Pablo andaba la serpiente colgada de la mano ahí. Paulo had the snake on his hand. ¿Y sabe qué hizo la gente? And you know what people did? Se le quedaban viendo They kept looking at y him, dijeron: and they say, 15 minutos de vida le damos a este we hombre. give him 15 minutes for him to die. Ya va a caer muerto. He's gonna die. ¿Usted sabía que hay gente en el mundo que usted también no quiere ver que nosotros caigamos? Do you know that there is people out there too just waiting for us to fall down? Hay gente que lo quiere ver a usted y a mí en los mismos lugares que antes llegábamos. There is people out there that wants to see us, to you and me, in the same places that we used to be before. Y aún han dicho: este no va a pasar de un año siendo cristiano. And even though they have said, this guy is not gonna last more than 1 year being Christian. Pero si el Señor está conmigo, But if God is with me, ¿quién contra mí? who is going to be against me? ¿Sabe qué hizo Pablo? Do you know what Paul did? Miren, sacudió la serpiente en el fuego. He just put the snake on the fire. Y la serpiente que no lo soltaba, And the snake that did not want to let him cuando go, sintió el calor del fuego, when it felt the tuvo que heat of the soltarlo. fire, Tuvo que soltarlo. had to let him go. ¿Usted sabe cómo vamos a nosotros también a soltarnos de esa oposición? Do you know how we're going to let all the bad things go? Dejando que el fuego del Espíritu Santo Letting the fire of the Holy Spirit queme todo aquello que no es de Él. to burn everything that doesn't belong to it. Ahí está nuestra victoria. There is our victory. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Dios es bueno, su misericordia es por siempre y para siempre. God is good. His mercy is forever and forever. Hay gente que se va a quedar esperando toda la vida que usted y yo caigamos. There's people who's gonna sit there waiting all the life, waiting for you and I to fall down. Pero si seguimos y servimos a Jesús, But if we keep going and we worship God,
se van a quedar esperando toda la vida They're gonna sit there and keep waiting. y usted no caerá. And you are not going to fall down. No caeremos We will not fall down. porque tenemos promesas de Dios para nosotros. Because we have the promise of God for us. Voy a avanzar, dice la Biblia, que cuando la mujer encorvada tocó a Jesús, en este caso Jesús la vio, pero toca a la mujer encorvada. It says the Bible that the woman that walked down, when he saw her, Jesús simplemente se le quedó viendo y tuvo compasión de ella y la tocó. Jesus just looked at her and he felt bad for her and he touched her. Y aquella mujer que caminaba así, And that woman who walked like this, encorvada, se enderezó. then she just straight up. La situación que una persona puede estar pasando The situation that a person is going through, cuando hay un encuentro con Jesús, when you become to Jesus, lo torcido se endereza. everything that is bent over, it will come straight up. El enfermo en el estanque de Bethesda, The sick person that was in Bethesda, cuando Jesús lo vio y tuvo compasión de él, when God saw him and he had mercy for him, también fue libre. he was also free. La tempestad se fue The hurricane went away, en la barca de los discípulos and of the boat of where the disciples were going, cuando ellos despertaron a Jesús. when they woke up Jesus. Pedro fue libre de la cárcel Peter was free from jail, cuando el ángel que Dios envió when the angel that God sent rompió las cadenas. broke the handcuffs. Por último dice que Pablo no murió en el naufragio Paul said that he did not die porque tenía que cumplir un propósito de Dios. because he had to do something that God sent him to do. ¿Por qué cree usted que seguimos con vida todavía? Why do you think that we're still alive? ¿Para qué Dios nos tiene con vida todavía? Why God has us alive? Usted sabe que usted y yo tenemos un propósito aquí en la tierra You know that you and I, we're here because we have to do something, y hasta que no lo terminemos and not until we do it, no vamos a conocer las moradas que el Señor tiene preparadas para nosotros mañana. we're not going to get to know what God has prepared up there for us. Usted y yo tenemos que cumplir un propósito aquí en la tierra You and I have to do whatever God wants us to do on this earth. y es darle a conocer al mundo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. And it's for us to let the world know that God is the way, the truth, and the life. Darle a conocer al ser humano que sin Dios está muerto en delitos y pecados, To tell the humans that without God, we are dead in sins. pero que hay un hombre que hace más de 2000 años vino a la tierra, de los cielos a la tierra, murió, resucitó, ahora está sentado en los cielos. It's for us to tell us that there was a man who came here so many years ago to die, and he became alive and went to heaven to prepare for us. Aleluya. Intercediendo por nosotros día And tras he's día. up there fighting for us. Sí, Señor. No tengamos temor lo que vaya a It's suceder. not to be afraid for whatever is going to happen. Diga conmigo, Say with me, Jehová cumplirá Jehovah would do su propósito what he has come to do en mí. in me. Ahora bien, ¿cuándo es que nosotros sabemos quiénes somos? So now, when is it that we know Cuando estamos en el problema. who we are? We know who we are when we are going through a problem. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Glory to God, hallelujah to God. Cuando no hay problemas. We have nothing going wrong in our lives. Pero cuando hay problemas, But when we have problems, ¿será eso lo que Dios quiere? is that what God wants us to do? No. No. En tiempo bueno In the good times, y en tiempo malo, in bad times, Dios sabe lo que está pasando en mi God vida. knows what's happening in my life. Él tiene el control. He has the control. Aunque aparentemente Even though mi barco se esté hundiendo, the boat is about to sink, Dios God no lo va a permitir. will not let that happen. Y Él me va a enseñar And He's going to teach me que en el tiempo malo that in the bad times, yo tengo que darle también la gloria a Él. also have to give the glory to Him Por todo, for everything, en todo momento. in every single time. Pablo y Silas Pablo and Silas, cantaban en la cárcel. they used to sing in jail. Alabaré, alabaré. Glory, glory, glory.
Y cuando lo hicieron, And when they did it, las prisiones se abrieron. the doors were open. El diablo no quería que Pablo y Silas hicieran eso. Evil did not want Pablo and Silas to do that. El diablo quería que Pablo y Silas dijeran, Evil wanted to Pablo and Silas to say, por gusto servir al Señor. it's not worth it to follow God. Mira dónde llegamos. Look where we are. Que no seguir al Señor son cosas buenas. That people say that to follow God, every good thing will happen. Que no todo es bendición. That not everything is blessed. Eso quería el enemigo. That's what evil wanted them to say. Pero Dios estaba trabajando. But God was working. Había un carcelero que Dios tenía que restaurar ahí. There was a jailer that God was going to save him. Porque Pablo se lo ganó para Cristo. Because Pablo won him over to God. Ahí Dios se glorifica. Then God is when he gets glorified. Dios se glorifica. God gets glorified. Leo un verso, 1 de Pedro 5:7. Peter, verse 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Given all our sickness to him because he is the one who takes care of us. Diga conmigo, Say with me. Jesús Jesus, tiene el cuidado de mí. he takes care of me. Que la ansiedad Anxiety, no llegue a nuestras vidas. let's not allow anxiety to come to our lives. Quizás sin problemas, porque el Señor no prometió que no íbamos a tener problemas. We will have problems because God never said that we're not going to have any problems. De hecho, dijo que íbamos a tener muchos. He said we're going to have a lot of problems. Pero confíen en mí, dijo el Señor, But he said you have to trust porque yo because he vencido al mundo. I have win over this world. Leo este último verso, Filipenses 4:6 dice: Philippians 4:6 says, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. do not worry about everything. Just trust in the name of God with happiness. ¿Usted sabe cómo Dios quiere que nosotros oremos? Do you know how God wants us to pray? Que nos postremos delante de Él, He wants us to become in front of Him, que le expongamos nuestra necesidad to tell Him all our problems, y que nos quedemos calmados, and tranquilos, just to stay calm, porque Él va a trabajar. because He is going to work on our problems. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Cierra tus ojos un momento y donde te encuentras. Close your eyes for a second. Señor Jesús, Oh, Father God, te doy las gracias aquí esta tarde, Señor. I give thanks to you this afternoon. Ayúdanos, Señor, como iglesia, Help us as a church que las situaciones adversas that all the situations we en go este through mundo in this world no nos agobien, would not make us feel sick. sino que podamos llegar hasta el final, We want us to get all the way to the end, confiando trusting que tú tienes el control that you have the control of my life, y el dominio, que tú tienes el dominio, que tú puedes hacerlo, and that you can do it, aún even though cuando nosotros when we are not, creemos and when we believe que todo está perdido. that everything is gone. Te doy gracias, Jesús, I give you thanks porque nunca nos abandonarás. because you will never leave us alone. Siempre estarás con nosotros, You're always going to be there with us. hoy, Today, mañana tomorrow, y siempre. and forever. Es la promesa que tenemos. That's the promise that En we Cristo have. Jesús. In the name of En Jesus. Cristo Jesús. In the name of Jesus. You may En rise. Cristo Jesús. Sí, Señor. What a beautiful message.